Queridos hermanos, les habla su amigo José Antonio García del ministerio La Vara de Aarón que reverdeció. Hoy quiero hablarles sobre un tema muy interesante. Se titula Una iglesia con el nombre de una mujer muerta. En el principio, Dios puso nombre a todas las cosas, a toda su creación. La palabra del Señor dice que y llamó Dios a la expansión cielos, en Génesis 1:7. Más tarde, Dios delegó en Adán el poner nombre a todo ser viviente, y así le dejó participar en esa facultad divina que es la de poner nombre a las cosas. Los hombres de Dios, cuando tenían una experiencia espiritual profunda, lo que hacían era que ponían un nombre espiritual al lugar. Así hizo Jacob con Peniel. Dice la palabra del Señor que llamó Jacob a aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Génesis 32:30. En este mismo momento, Dios le cambia el nombre a Jacob, que significa usurpador, por el de Israel, que significa Dios lucha. Claro, con este nombre de Dios lucha parece una utopía pensar que el conflicto de Israel con los árabes en Palestina va a terminar algún día, ¿verdad? Poner un nombre a algo o a alguien es un ejercicio espiritual trascendente. El nombre y una cosa o una persona se van a identificar de una manera tan entrañable, se van a unir tan profundamente que a veces las fronteras entre el nombre y la persona se van a difuminar. El nombrado va a adquirir las características plenas del nombre que recibe. Esto queda claro durante todo el tiempo que uno observa la palabra de Dios. Cuando el hebreo buscaba un nombre para sus hijos o para su hija, se preocupaba de que el nombre tuviera un significado que correspondiera a la característica principal que deseaba él para la personalidad de su hijo. O lo nombraba con un significado de acuerdo a una obra de Dios. Por ejemplo, a Samuel lo llamaron Samuel porque ese nombre significa Dios escucha y proviene de dos nombres hebreos, uno que es Shema, escuchar, y el otro El, que es Dios. Ana, madre de Samuel, fue escuchada por Dios en su ansia de tener un hijo, de ser bendecida con un hijo, y cuando Dios se lo dio, dijo, se llamará Samuel. ¿Por qué? Porque se lo pedí al Señor. Primera de Samuel 1:20. En nuestra cultura, en la cultura occidental, también estamos conscientes de la importancia de un nombre. No pondríamos a un hijo el nombre de malhechor o sinvergüenza. Nunca llamaríamos a una hija fresca o ligera. No. Ni tampoco permitimos que a nuestros hijos les bauticen con motes negativos, como por ejemplo el boca sucia o la petarda. Nosotros también estamos muy conscientes de la cercana relación entre el hombre y la persona o la cosa. Los evangélicos, en el ejercicio de esta prerrogativa espiritual que Dios nos dio de poner nombre, nosotros le ponemos nombres a la iglesia, a las iglesias, a los locales donde nos reunimos. Lo común, lo normal, es que los nombres de los edificios donde se reúne la iglesia de Cristo sean acordes a la palabra de Dios. Es lo más lógico. De allí provienen, por ejemplo, nombres como Iglesia Cristiana, la Senda Antigua, o la otra que se llamaba la Casa del Alfarero, o aquella que dice Iglesia Cristiana, Puerta del Cielo. A la hora de ponerle un nombre a una iglesia, uno debe orar y buscar la dirección de Dios. ¿Por qué?
porque el nombre va a estar íntimamente relacionado con el ministerio de esa iglesia, con la profundidad de la obra de esa iglesia, con el aporte al cuerpo de Cristo que esa comunidad eclesial va a producir. Y debe estar siempre en conformidad con las Escrituras, porque de otra manera es una aberración. El nombre de una iglesia, mi querido amigo, es como un paraguas que cubre a todos los que participan de sus reuniones. Un amigo mío decía que el nombre de una iglesia es como una antena parabólica espiritual que capta a los espíritus que promueve, que el nombre de esa iglesia invoca. Por esa razón, por ejemplo, no se debe denominar a una iglesia como iglesia cristiana de la poca esperanza, a no ser que quiera uno una congregación llena de gente deprimida. Claro, tampoco debemos poner el nombre a una iglesia como aquella iglesia episcopal que se llamaba Iglesia Episcopal Amantes en Cristo. Las razones son obvias. Tampoco, por ejemplo, deberíamos llamar a una iglesia Hermandad de Judas, porque son nombres que se prestan a equivocación. En definitiva, cuando alguien le pone un nombre a la iglesia, debe orar, debe buscar el rostro de Dios para no cometer errores garrafales, errores horribles, como este que les voy a relatar. Fíjense que había un pastor hace tiempo a quien se le ocurrió la brillante idea de ponerle el nombre de una mujer muerta a una iglesia presbiteriana. El caso es que al principio de la obra, el primer miembro se murió. Y este primer miembro pues era muy querido por el pastor, y el pastor, movido a misericordia y en un alarde de sentimentalismo, pues no se le ocurrió una mejor idea que ponerle el nombre a la iglesia de la persona que acababa de morir. Para que se hagan la idea más clara, vamos a suponer que la persona que murió se llamaba María Rivera. Así que este pastor decidió que el nombre de la iglesia fuera María Rivera Memorial Church, en inglés, para que suene más bonito. Este triste acontecimiento ocurrió hace muchos años. Lo que uno piensa es qué había en la cabeza de este individuo para que denominara a la iglesia del Señor Jesucristo con el nombre de una persona muerta. ¿Qué estaba pensando este pastor cuando hizo esa aberración? ¿Cómo es posible que se le ponga el nombre de una mujer muerta a la iglesia de aquel que resucitó al tercer día? ¿Me quieren ustedes explicar, por favor? Porque ni yo ni mucha gente lo entiende. ¿Quién fue el que influenció? ¿Quién estaba detrás de ese acto de nombrar la iglesia de Cristo con el nombre de una muerta? Porque Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. De esto nosotros estamos claros. La palabra de Dios nos lo dice con toda claridad. ¿Quién, sino Satanás, va a estar detrás de esta profunda contradicción entre mostrar la vida del Señor Jesucristo y denominar a la iglesia con el nombre de una persona que murió hace 50 años? ¿No sabía este pastor, que es egresado de uno de los seminarios teológicos más importantes de Estados Unidos, que la Biblia condena claramente que se honre a los muertos? ¿No sabía este pobre pastor que al nombrar así a la iglesia de Cristo, obligaba a todos los miembros de esa iglesia a invocar el nombre de una persona muerta? Porque cuando a un miembro de esa iglesia le preguntan, ¿de qué iglesia eres tú?,
Él va a responder invocando el nombre de una muerta. Yo soy miembro de María Rivera Memorial Church. ¿Miembro de dónde? De María Rivera. Pero si María Rivera está muerta hace 50 años, ¿cómo es posible que usted diga que es miembro, que usted es miembro de una persona que murió hace 50 años? ¿Acaso no dice la Escritura que somos miembros del cuerpo de Cristo? ¿Y no dice la Escritura también que Jesucristo no pudo ser atenazado por la muerte, sino que resucitó al tercer día? ¿A quién se le ocurrió la macabra idea? ¿A quién se le ocurrió la pérfida y satánica idea de hacer que los miembros del cuerpo de Cristo se identifiquen no con el resucitado al tercer día, sino con una muerta de hace 50 años? Mi querido amigo, si usted asiste a esa reunión eclesial, usted está participando sin darse cuenta de una continua invocación a los muertos. ¿Por qué? Porque desde el púlpito se le dice que no hay gente más linda que la de Carmen Rivera Memorial Church. Le dirán que salude usted a las personas que están a su lado al estilo de Carmen Rivera Memorial Church. Y le dirán también que Carmen Rivera Memorial Church es la iglesia del amor. Los líderes de este aquelarre satánico harán que las personas que asisten a esa iglesia sin querer estén continuamente invocando, poniendo en su boca el nombre de los muertos. ¿Podrá una iglesia que lleva el nombre de una persona muerta servir para algo? ¿Saldrá algo bueno de allí? Si usted asiste, mi querido amigo, a una iglesia que invoca muertos y que le obliga a usted a poner en su boca el nombre de muertos, salga de allí más rápido que ligero. Asista a una iglesia donde se invoque a Cristo y a este resucitado. Reúnase con siervos que invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que obedezcan las Santas Escrituras. Porque nuestro Dios, el Dios de los creyentes en Cristo, no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos. Bendito sea su nombre. No somos miembros de cuerpos de muertos, somos miembros del cuerpo de Cristo que resucitó al tercer día, que está vivo y está sentado a la diestra de Dios, de donde vendrá un día a juzgar tanto a los vivos como a los muertos. Es nuestra oración, mi querido amigo y hermano, que Dios abra sus ojos para que no honremos a muertos, sino al Dios vivo y a su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo el que invocare, el que pusiese en su boca el nombre del Señor, será salvo. Y de aquí se deduce que todo el que invoque el nombre de muertos será reo de condenación eterna. Esa es la verdad, amado hermano. Este video se lo dedico con mucho cariño y mucho amor a todos los miembros de la Iglesia Presbiteriana Barbara Ann Rosler Memorial. Que Dios les abra los ojos para que vean en el nombre de Cristo la verdad de Dios. Que Dios les bendiga, les prospere de todo corazón. Amén y amén.